pastor, hay que ser valiente. Ay, santo. Gloria al Señor. ¿Cuánto creen que esto es una noche especial? Yo necesito que usted trate de conectarse con la presencia de Dios. Yo necesito que usted pueda sentir lo que se está moviendo en este lugar. Aleluya. Para ser vencedor primero hay que ser valiente. Acabo de leer la historia acerca de David cuando él estaba en la cueva de Adulam. Pero antes de entrar en el núcleo del tema, quiero hablarle un poco acerca de la historia de David y de unos trayectos que él fue pasando. David, hijo de Isaí, era el hijo menor de esa casa. Dice la palabra que Dios ya se había cansado de Saúl, porque Saúl estaba desobedeciendo todos los mandatos que Dios le enviaba. Y dice la palabra que Samuel lloraba a Saúl porque Dios lo había desechado. Y Dios le dice a Samuel: ¿por qué lloras ya por Saúl? Yo habiéndolo desechado, ve a Isaí de Belén, porque allá un hijo de él voy a poner como rey. Dice la palabra que Samuel agarró su cuerno, lo llenó de aceite y fue de camino a Belén, hacia donde Isaí. Y cuando llega allá, él llega y dice y le preguntan: ¿ha sido pacífica tu venida? Dice: sí, he venido a ofrecer sacrificio. Y dice la palabra que cuando Samuel ve el primer hijo de Isaí, dice: he aquí verdaderamente el ungido de Jehová. Pero Jehová le dice: no, mira, yo sé que tú estás viendo su tamaño, tú estás viendo su estatura, tú estás viendo su hermoso parecer, pero yo lo desecho porque yo no veo lo que ve el hombre ve lo que está afuera, pero yo veo su interior. Aleluya. Y dice la palabra que luego pasa el segundo hijo llamado Abinadab, y desde que Samuel lo ve que tiene buen aspecto, buen parecer, dice: he aquí el ungido de Jehová. Y Jehová le dice la misma palabra y le dice: mira, no mires su parecer, porque yo también a este lo desecho. Cuando están aquí, y dice la palabra que pasan 7 hijos de los de Isaí, y a los 7 Jehová los rechazó. Pero me parece, hay algo importante aquí, que me parece como que a Isaí, el hijo más pequeño, se le había olvidado, porque pasaron todos los hijos, pero él nunca mencionó que faltaba uno. Fue Samuel quien tomó la iniciativa y le dijo: son todos estos tus hijos. Y dice Isaí: no, falta el pequeño, el que está con las ovejas allá atrás. Y dice Samuel: mándalo a buscar. Aleluya. Hasta que él no venga, no vamos a sentarnos en la mesa. Ay. Dile a tu vecino: hasta que tú no llegues, no se van a sentar en la mesa. Ay. A David no lo tenían presente, lo tenían ignorado porque era el más pequeño. Hay algo que el Señor me mostraba y me decía: mira, muchas veces piensan que yo voy a entrar por la puerta, pero no puedo entrar por la ventana. Muchos piensan que yo lo voy a hacer con el más hábil, pero no, lo hago con el más débil, pero con ese que tiene disposición para trabajar para mí. Ay, yo ando por ahí. Lo envían a buscar. Y dice la palabra que cuando David llega, era un hombre de buen parecer, rubio, buen mozo. Dios mío, pero nunca se había hablado de la cualidad de David hasta que lo iban a ungir. Hay gente que no te conocen todavía, porque todavía el aceite no está sobre ti. Pero una vez que el aceite viene, la gente va a tener que reconocer lo que tú tienes de parte de Dios. David lo tenían en poco, el más pequeño, lo tenían aislado hacia atrás. Pero hay alguien que todo lo ve, y ese alguien se llama Dios. No importa las obras que tú hagas en el secreto, sigue haciendo, que en cualquier momento el Señor te va a recompensar. Porque David estaba en el secreto haciendo lo bueno delante de Dios, y Dios fue el que lo premió. Aleluya. El problema es que muchos pensamos que es el hombre quien da la recompensa. Y por eso, si no hay alguien presente delante de nosotros, no hacemos las cosas bien. Déjame decirte que si tú en lo oculto no haces las cosas bien, menos en el público, aleluya, es necesario que en el secreto tú empieces primero a hacer las cosas buenas, para que luego en público tú reveles lo que tú eres. Porque hay muchos que son expertos siendo servidores en público, pero en el secreto no lo son. Si son el primero que llegan a la iglesia,
No son capaces de agarrar una escoba y barrer la iglesia porque nadie está aquí, nadie lo está viendo. Ay, Dios mío. Pero desde que ven un hermano dicen, déjame barrer para que este hermano me vea y le diga a la pastora lo que yo estoy haciendo. No. Así no es que se trabaja. A lo que lo vea Jehová, y Jehová te va a recompensar. Jehová te va a exaltar. Aleluya. Bendito sea su nombre. Dice la palabra que Samuel unge a David delante de todos sus hermanos, delante de todo el que lo criticaba, delante de todo aquel que se levantaba en contra, delante de aquellos que no creían que Dios iba a hacer cosas grandes. Ellos tuvieron que ver cómo el aceite era derramado sobre él, porque lo que Dios va a hacer contigo lo va a hacer público para que todo el mundo vea que Él te llamó, que Él te escogió y que Él está contigo. Ay, Dios mío, ¿cuántos están aquí? Cayó el aceite sobre David. Y luego de eso, dice la palabra que el Espíritu de Jehová estaba con David desde ese momento. ¿Saben qué significa eso? Que al que le cae el aceite, ay Dios mío, no es porque es cualquier persona, es porque es una persona valiente. Y luego de valiente terminará siendo un vencedor. Ay. Dile, Señor, hazme más valiente para yo poder ser un vencedor. Aleluya. Estoy hablando con gente que en los próximos días se van a volver guerreros. Estoy hablando con gente que en los próximos días se van a tirar a la calle, a arrebatarle la salva al diablo y decirle, mira, tú no perteneces ahí, ven para tu casa, que tu casa es la casa de Jehová. Aleluya. ¿Saben por qué muchos no predican en las calles? Porque no son valientes. Tienen miedo de qué dirán. Ellos tienen miedo de lo que ya Dios depositó en ellos. Ay, Padre. Ellos tienen miedo del talento que ya Dios le puso en sus manos. Y por eso no predican, por eso no se atreven a multiplicar lo que Dios ya le dio. Pero he venido como profeta de Jehová en esta noche a decirte, multiplica lo que Dios puso en tus manos. Un verdadero vencedor es aquel que multiplica lo que Dios puso en sus manos. Ay, Dios mío. Un verdadero vencedor es aquel que sabe cuál es su asignación y la lleva a cabo. Aleluya. David fue ungido, pero no fue ungido por cualquier cosa. Él fue ungido porque él había demostrado a Dios en el secreto que él era fiel, que él era valiente. Porque cuando venía un oso a atacar cualquier oveja de las que estaban ahí, o un león, él se enfrentaba a ese león. ¿Usted cree que usted solo en el campo, en el desierto, aparezca un león a comerse una oveja, usted deja que se la lleve? Si no, que se la lleve. Yo no voy a dejar que me mate. Pero David tenía celo y fidelidad a las ovejas de sus padres, que con una sola que se llevaran, él se contristaba. Por eso él se enfrentaba como un valiente, y como se enfrentaba como un valiente, entonces era un vencedor. Estoy hablando con gente aquí que desde hoy la cobardía va a salir corriendo de su vida. Se van a volver valientes para Dios. Van a conquistar tierras que ya Jehová le dijo que son de ustedes. Pero es necesario que usted se ponga en la brecha. Es necesario que usted pelee por eso. Aleluya. Sí, porque muchos piensan, porque Dios lo dijo, ya eso va a llegar en bandeja de plata. Ya Jehová habló, eso va a llegar en bandeja de plata. No, mi niño, no, mi niña, se equivocó. Hay que pelear. La tierra que fluía leche y miel, Dios ya es de ustedes. Pero ellos tuvieron que pelear. Tuvieron que pagar un precio. Tuvieron que ser valientes para poder conquistar lo que ya Dios le dio. Ay, Dios mío, ¿cuántos están entendiendo esto? ¿Saben por qué muchos no llegan al propósito de Dios, a lo que Dios dijo? Porque no son valientes. Y tú no te puedes volar dos escalones juntos. Primero tiene que pasar el primero y después el próximo. Así que yo vine a decirle a alguien, tiene que ser valiente para ser un vencedor de Jehová. David fue uno de ellos.
David lo ungieron. Luego que lo ungen, se aparta el espíritu de Jehová de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Y le dice a un criado: envía a buscar a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando él toque, los espíritus que te atormentan se vayan o se calmen. Y aparece uno de los que están ahí. Yo conozco uno que sabe tocar el arpa. Pero mire la característica que él dice: y es valiente. Ay, Dios mío, Padre. Aleluya. La primera característica que dice: es valiente, vigoroso, y Jehová está con él. Ay, Padre, Jehová está con los valientes, y por cuanto está con los valientes, tú vas a ser un victorioso. Aleluya. Dios mío, yo creo que hay gente que no están entendiendo el mensaje todavía. David lo enviaron a buscar, pastora. Cuando lo envían a buscar, que llega donde Saúl, él comienza a tocar el arpa. Y dice la escritura que el espíritu se iba. ¿Por qué? Porque donde un ungido de Jehová está, donde un verdadero ungido de Jehová está, las tinieblas tienen que retroceder. Las tinieblas tienen que huir. Aleluya. Y este es un mensaje para los adoradores. Si usted porta presencia de Dios, los demonios tienen que correr. Donde hay un verdadero adorador, se nota, no es por cómo canta, sino por lo que se van. Ay, Padre. Si la tiniebla retrocede, eres un verdadero adorador. Aleluya. David lo demostró en ese momento. Dice la palabra que Saúl dijo a Isaí que le dejara a David por un tiempo, porque había hallado gracia delante de sus ojos. Pero luego de eso, dice las escrituras, que David volvió otra vez con las ovejas de su padre. Volvió al principio. Nunca te olvides del principio. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Nunca olvides qué fue lo que te vio crecer. Agradece, porque el agradecimiento es lo que te va a ensanchar. Aleluya. Hay muchos que Dios los sacó de un lugar, los levantó de un lugar, y luego que se van, comienzan a hablar mal de ese lugar. No estás preparado para la bendición que Dios te va a entregar. Sea agradecido. Porque si no fuera por las ovejas, si no fuera por el desierto, tú no fueras la persona que tú eres. No te olvides de tu principio. Dile a tu vecino: no te olvides de tu principio. Wow, tremendo. Dice la palabra, y aquí es donde entra el mensaje, que David, Isaí le dice: mira, yo quiero enviar estos panes y estos quesos a tus hermanos. Ve allá, llévale de comer y tráeme noticia, tráeme prenda para yo saber cómo ellos están. Dice la palabra que David capta la orden, lleva todo lo que Isaí le dio, y cuando llega al lugar de la guerra, porque él tenía 3 hermanos que eran guerreros, desde que él llega a ese lugar, él se encuentra con un hombre gigante que estaba amenazando al pueblo, y le decía las siguientes palabras: he aquí, si verdaderamente ustedes son siervos de Jehová, venga uno solo y pelee conmigo, y si él me venciere, entonces nosotros le vamos a servir a ustedes, pero si yo le gano, entonces ustedes nos van a servir a nosotros. Y todo el pueblo estaba atemorizado, y todo el pueblo estaba bajo opresión. Aleluya. Pero David, cuando llega en ese momento, él escucha lo que está diciendo este hombre, pero también escucha que estaban hablando que iban a dar una recompensa a todo aquel que venciere a este paladín. Y David comienza a preguntar y comienza a indagar: ¿y qué es lo que le van a dar a aquel que venciere a aquel incircunciso que está hablando mal del escuadrón de Jehová? Así necesitamos gente valiente, que cuando se levante alguien a hablar mal del pueblo de Dios, de la cara y le diga incircunciso, no te metas con los hijos de Dios, porque con los hijos de Dios nadie se mete. Aleluya. Hay gente que habla mal de la iglesia y tú le escuchas y tú te quedas callado. Dile: cállate, no hable mal de la tierra que te está dando crecimiento. Ay, Dios mío. No hable de Moisés, que Dios eligió para libertar al pueblo.
Porque todo aquel que se levante en contra de Moisés, le caerá lepra, no importa si son familia. Escuche esto. Aarón era familia de Moisés y le cayó lepra porque habló mal del líder que Dios levantó. Porque cuando tú hablas mal del líder que Dios levanta, es contra Jehová que tú estás hablando. Ay, Dios mío. Aleluya. Así que si eres una de esas personas, ten cuidado. No permitas que tu cuerpo se contamine. No permitas que te cargue lepra. Mejor ayuda, habla cosas buenas para que Dios también te levante a ti. A su nombre. A su nombre. David llega a este lugar de guerra. Se lo llevan a Saúl y le dicen: mira, este joven está diciendo que quiere pelear contra el paladín. Le dice Saúl: mira, yo sé que tú tal vez tienes valor, tú eres valiente, pero déjame decirte, ese que tú estás viendo allá, desde su juventud es guerrero. Tú apenas eres un niño. Aleluya. Dice la palabra, según estudiosos dicen que David tenía de 15 a 17 años. Igual que esta iglesia, 17 años. Pero no importa el tiempo que tenga, sino quién está con esa persona. Y el Señor me decía y me ilustraba: dile a mi iglesia que derrumben al paladín y ellos van a ver cómo mi gloria se va a meter allá. Ay, Dios mío. Derriben al gigante y ustedes verán. Ay, Dios mío, Padre, me voy a meter en problemas. Me voy a meter en problemas yo. ¿Saben cuál es ese paladín? La división. La falta de unión. Wow. Rompan con eso, con ese gigante, y ustedes van a ver crecimiento en la casa de Dios. Ustedes van a ver crecimiento en la casa de Dios. Porque un pueblo unido jamás será vencido. Aún el reino de las tinieblas permanece unido. Por eso cuando a Jesús le dijeron que él por Beelzebú echa fuera a los demonios, él dijo que un reino dividido no se puede sostener. Y esto es un conjunto. Para ustedes permanecer, deben permanecer unidos. ¿Cuántos están aquí? Denle un fuerte aplauso a Dios. David va a la guerra contra Goliat. Coge su onda, porque la armadura de Saúl no le servía. Se sentía incómodo, pero él usó lo que él sabía. Y hay muchos que andan buscando perfección, y Dios está diciendo: usa lo que yo te enseñé, lo que yo te di. Total, no es con tu fuerza, son con la mía. Pastora, usa lo que Dios le dio. Las 5 piedras que Dios le dio, usa eso. Que con eso Él va a hacer cosas grandes. Ay, Dios mío. Porque muchas veces el Señor nos permite que tengamos mucho para que una vez logremos la victoria. No digamos que era por lo que nos rodeaba, sino porque Jehová de los ejércitos estaba con nosotros. Y como Él no comparte su gloria con nadie, Él lo va a hacer con lo poco que tú tienes. Aleluya. David vence a este gigante, lo derriba, le corta la cabeza. Pero aquí hubo un problema, porque el problema no vino exactamente cuando le cayó el aceite. El problema vino cuando venció al gigante. Ay, Dios mío. Cuando tú vences el gigante, entonces que viene el problema. Porque ya el diablo sabe que ya tú no solamente eres un valiente, sino que eres un vencedor. Ay. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Que pases de ser valiente a vencedor. Derriba ese gigante de tu vida. Derriba eso que no te deja avanzar. Derriba eso que no te deja crecer. Aleluya. Para que pueda ver la mano de Dios a tu favor. Aleluya. Venció este gigante. Y dice la palabra que cuando Saúl y David llegaban, habían unas personas, unas mujeres, que estaban diciendo, cantando que David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Y dice Saúl: pero nada más falta que yo le entregue el reinado a este muchacho.
Aleluya. Sí, porque hay gente que no están preparados para verte crecer. Ay, Dios mío, Padre. Hay gente que no están preparados para ver tu crecimiento. Bendito Dios. Cuando tú aprendas a celebrar el logro de otro, entonces tú estás preparado para recibir el tuyo. Aprende a celebrar la bendición de tu hermano. Aprende a celebrar lo que Dios le entrega a tu hermano. Porque cuando tú celebras, tú estás diciendo, yo estoy preparado también, Señor. Wow. Y aquí hay gente que van a ser bendecidos como nunca. Porque han entendido, aleluya, que si su hermano crece, ellos también van a crecer, aleluya. Si tu hermano crece, dije que tú también vas a crecer, aleluya. Dale un fuerte aplauso a Dios. Saúl intenta matar a David en varias ocasiones. Y David tiene que salir huyendo a la cueva de Adulam. Luego de recorrer un cierto lugar que tuvo que hacerse el loco, llegó a la cueva de Adulam. Una cueva donde estaban los afligidos, donde estaban los endeudados, donde los que tenían problemas hasta del espíritu. Era tan fuerte el problema allí que hasta del espíritu tenían problemas. Pero hay algo que aquí el Señor me instó, me habló muy fuerte. Y ahí fue donde acabamos de leer. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1. Me dijo el Señor, de allí saqué un ejército. Y no fue cualquier ejército. Un ejército que a pesar de sus dificultades fueron conquistadores. Un ejército que a pesar de su condición fueron más que vencedores. Aleluya. Y Dios me dijo, dile a mi casa que yo no estoy mirando su condición, sino que yo ando buscando su disposición. Yo quiero tu disposición, dice Jehová. No importa lo que falte. Gracias, Espíritu Santo de Dios. No importa las herramientas que hagan falta aquí en la iglesia. Dice el Señor, yo necesito tu disposición para hacer grandes cosas en esta casa. Ven como tú quieras, endeudado, afligido de espíritu, como tú quieras, y así lo voy a hacer contigo, dice Dios. Estos hombres, después que se llamaban los 400, se multiplicaron a 600, y después de ahí se llamaban los valientes de David. Ay, Dios mío. ¿Por qué le llamaron los valientes? Porque ellos, a pesar de todo, se pararon en pie de guerra a enfrentar todo lo que venga hasta llegar al reinado que le correspondía a David. Y aquí hay un reinado que Dios ha establecido y está buscando esos guerreros para conquistarlo. Porque Saúl se ha levantado en contra. Ay, Padre. Saúl se ha levantado en contra. Pero dice el Señor, por encima de Saúl lo voy a hacer, pero con su disposición, dice el Señor. Con su disposición, dice Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Algo importante aquí. David, a pesar de que estaba siendo perseguido, él seguía haciendo la voluntad de Dios. Él seguía contribuyendo. Porque dice la palabra que cuando él fue a Keila, en aquella región, él comenzó a pelear en contra de todos aquellos que estaban allí. A pesar de que estaba siendo perseguido, él se mantenía en su asignación. Y a pesar de las aflicciones, si él se veía en grande tribulación, consultaba a Jehová a través del efod. Y Dios te está diciendo, en medio de tu situación, en medio de tu precariedad, sacude. En medio de tu situación, invoca mi nombre y tú vas a ver mi gloria. Porque tu condición no define tu final.
Lo que tú estás viviendo hoy en el presente no define tu final. Simplemente es un reflejo de la grandeza que Dios va a entregar. Porque sin proceso no hay victoria. Dile por última vez a tu vecino: para ser vencedor, primero hay que ser valiente. Para ser vencedor, primero hay que ser valiente. Gracias, Espíritu Santo de Dios.